interesado, y por supuesto lo primero que tengo que agradecer es esta invitación tan cordial y oportuna de su secretaría. La verdad que es un gusto estar acá, y también por supuesto quiero felicitar y realmente me ha sorprendido muy gratamente esta colección, que ya tiene tiempo y que ahora no solo tiene su versión papel, sino que tiene su versión electrónica, lo cual creo que es de un inmenso valor. Ya el subsecretario ha comentado las características del mismo, y no me cabe duda que por calidad y por difusión va a ser muy exitosa. Y esto que usted comentó de la presentación en el Museo Histórico Nacional simplemente es un primer paso, porque creo que me amerita, digamos, que sea realmente un excelente ejemplo de lo que todos los académicos pretendemos, es decir, trabajos de calidad, de largo plazo, publicados por instituciones públicas, y a su vez con una difusión al alcance de todo el mundo y gratis. Creo que es, diríamos, el ideal que uno quisiera alcanzar siempre. Así que mis grandes felicitaciones, y espero que esto vaya creciendo y que, bueno, cuando vuelva a Santiago vayan abriendo nuevos volúmenes de los más viejitos como nosotros, pero también de la gente joven que seguramente está trabajando y aportará y seguirá aportando para la historia santiagueña. Así que muchas felicitaciones, y bueno, entonces es un doble motivo de gusto estar acá en la presentación del libro de Julio, y por otro lado siendo parte de esta colección con estas características. Así que es lo primero que quería comentar. Y dicho esto, bueno, entonces pasaría un poquito a bueno, la invitación y poder reencontrarme con el trabajo de Julio. Julio ya les ha comentado, como bien explica el prólogo del libro. Tuve el gran gusto de contactarlo hace mucho tiempo. Mejor no vamos a hablar de la temporalidad, digamos. Yo a veces tengo que hacer muchas cuentas para acordarme cuánto pasó, digamos, pero lo que sí tengo muy claro es que ha sido siempre muy fructífero, y un gran también gusto poder haber colaborado con Julio, que venía de un trabajo muy importante acá desde un grupo de colegas tan valiosos que hay aquí. Y bueno, fue un gran placer, digamos, poder brindarle mi colaboración, digamos, en esa etapa inicial de este trabajo, que cantó en una tesis de maestría, pero que me vuelvo a encontrar ahora con mucho gusto en un trabajo que, en base a este primer escalón, como bien explicó, ha tomado mayor densidad, ha tomado un vuelo mayor, y además se ha publicado esta colección. Así que vuelvo a releer con mucho gusto aquel trabajo original de tu tesis, y bueno, un poco el cometido y lo que voy a tratar de proponerles, a tratar de darles un pantallazo rápido, una mirada, una lectura, si quieren, de este libro a través de esta presentación, ¿no? Y desde ya felicitar a Julio, porque creo que ha cumplido con creces el objetivo que se propuso, no solo original, sino enriquecer un trabajo, digamos, que ya era rico en su inicio, y ir haciéndolo crecer. Una cuestión que no es fácil, les puedo asegurar, en el trabajo cotidiano que tenemos habitualmente los historiadores. Digamos, creo que ha sido fructífero el punto de partida, y sigue siendo fructífero en lo que has logrado ir acumulando luego. Bueno, yendo al libro, entonces, yendo puntualmente a la presentación del mismo, digamos, y contarles algunas cuestiones desde una lectura, por supuesto, que no tiene por qué ser más que eso. Yo pretendo, obviamente, que todos puedan leer el libro, no tampoco pretendo expoliarlos o adelantarles una interpretación o una mirada cegada, digamos, que siempre es la que uno tiene, y que espero que en ese sentido sea un libro que circule y que pueda tener una lectura amplia y una gran difusión, precisamente, que está al alcance ahora para todos los que son historiadores, los que tienen vocación de serlo, y el público en general, ¿no? Bueno, el libro que presentamos hoy, ¿no? Juan Felipe Ibarra y los Taboada, Caudillos, Políticas Fiscales, Economía y Sociedad, Santiago del Estero, 1820-1835. Diría, si tuviera que ponerle una especie de pequeño eslogan, digamos, cosa que generalmente no me gusta mucho, diría que es un libro significativo y valiente. Significativo por los tópicos que toma, y valiente porque no esquiva contar
hasta dónde se llega y cuáles son los límites y las especulaciones que uno puede llegar a hacer frente a algo que es tan difícil como trabajo histórico, digamos, y los grandes problemas que se plantea como preocupación en este libro Julio. Por eso creo que las dos cosas son virtuosas. Un libro significativo y valiente que explora cuestiones centrales de la historia santiagueña del siglo XIX. Digo, además es un libro, y en esto recuerdo charlar mucho con Julio en su etapa inicial, un libro que nos habla sobre Santiago, pero que es un libro que toma temas que son muy santiagueños, pero también son muy latinoamericanos y muy rioplatenses. Es decir, son problemas que podemos encontrar, o cuestiones que podemos encontrar en la centralidad de la historia santiagueña, pero que obviamente forman parte de un contexto mucho mayor. Y el libro tiene, me parece, un buen balance entre un trabajo muy profundo en la historia santiagueña, pero no descontextuado, nunca está descontextuado. Y ese contexto, que por supuesto siempre es un gran problema para el historiador, definir el objeto y el contexto es un gran tema, ¿no? Bueno, creo que Julio maneja, como siempre, con las estrategias posibles, estos grandes problemas, ¿no? Y me parece que eso también es una gran virtud del libro, ¿no? El libro, además, es un libro de largo plazo, ¿no? Él contó cómo fue retrocediendo en el tiempo, cómo lo obligó sus preguntas a bucear en el pasado para entender ese presente, esa compleja relación que también hacía mención el subsecretario entre el pasado y el presente, ¿no? Que siempre nos invoca, ¿no? Esa relación compleja, ¿no? Entre entender un problema desde dónde parte y bucear en el pasado para entenderlo mejor o comprenderlo de manera más integral. Y eso Julio también tiene en virtud de un estudio de largo plazo de más de, digamos, medio siglo, ¿no? Es decir, a veces los historiadores, como diríamos microcirugías, trabajamos pequeñas temporalidades y temas muy acotados, porque a veces es necesario entender cuestiones muy profundas, pero cuando tenemos que hacer relatos más generales, a veces nos encontramos que esa profundidad se pierde, navega en un mar en el cual se dispersa y queda un poco perdido, ¿no? Entonces creo que lo que Julio nos presenta es tratar de pensar estos problemas con profundidad, pero también en el largo plazo, ¿no? Grandes etapas de la historia santiagueña, ¿no? Y creo que eso también es valioso, sobre todo en una colección que tiene una finalidad más amplia, ¿no? Es decir, no porque el trabajo coyuntural no tenga valor, sí tiene mucho valor, por supuesto, y sí nos permite entender mucho mejor muchas cuestiones, pero esa relación entre el objeto y el contexto temporal también es fundamental, ¿no? Un gran debate siempre es, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Desde dónde viene esto? ¿Y hasta dónde llega? ¿No? Es decir, lo que suele ser arbitrario en cualquier investigación, ¿dónde comienzo y dónde termino? ¿No? Es decir, como cualquier preocupación que tenemos, dónde empieza este problema, dónde termina, es una gran decisión, ¿no? Que uno toma cuando piensa, bueno, Julio, en este libro, creo que transita con éxito también esas dinámicas, ¿no? El punto de inicio, ¿no? En la década del 20, en esto que se conmemora ahora, la autonomía santiagueña, que en el caso de Santiago es en ese año, pero que forma parte de un proceso mayor de autonomía, ¿no? Hoy la historiografía, digamos, en general, no solo argentina, sino latinoamericana, plantea esta cuestión, bueno, de la ruptura del antiguo régimen, ¿no? La ruptura imperial hispana, la caída del colonialismo y la emergencia, esa primera emergencia que no es la nación, sino que son estas soberanías, en el caso de Río Platense, estas soberanías provinciales, ¿no? Estos puntos de inicio, estas autonomías, esta ruptura jurisdiccional, estos territorios que van a encarnar la soberanía en un contexto complejo. Entonces, ese es el punto de inicio. Y el punto de llegada, como ya saben, tiene que ver justamente con la transición desde ese punto de partida a el momento en que podemos decir se comienza a configurar lo que es la estructura del Estado Nacional Argentino, ¿no? Un proceso complejo, dinámico, y sobre que la historiografía se ha concentrado mucho en los últimos 20 años y creo que ha dado buenos resultados. Creo que este libro de Julio se enmarca claramente en ese contexto
en el cual Santiago es un actor significativo, pero además es parte de un escenario mucho mayor, que vuelvo a decir, no solo es argentino, sino latinoamericano. Entonces, ese es el contexto para moverse en torno a la lectura del libro de Julio y en torno a muchas de las reflexiones que Julio plantea en su trabajo. Entonces, dicho esto, digamos, ¿cuáles son las cuestiones concretas que Julio se pregunta en este libro? Bueno, ¿cómo estaban constituidas las bases fiscales santiagueñas? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cuáles eran su forma de administración? ¿Cómo se reflejaban en ellos los ciclos económicos? ¿Cómo era la dinámica entre esas prácticas y el poder local? ¿Qué significó el impacto de la formación del Estado Nacional en esas trayectorias? ¿Qué respuestas encontró Santiago en ese nuevo escenario? Y un tema no menor, que voy a dejar para el último, y que es la cuestión, digamos, de una mirada más política en torno al caudillismo y los actores sociales, ¿no? Creo que todos esos temas, cada uno de ellos es una biblioteca, se lo puedo asegurar, una biblioteca entera, transitan en el libro de Julio. Y bueno, por eso decía que es un libro valiente, porque él lo decía de otra manera cuando decía que él tiene una mirada de la fiscalidad y la economía, una mirada que él decía, bueno, es estructural, bueno, o de multicausal, es decir, justamente es pensar, y en eso, desde las primeras charlas que tuve con Julio, me pareció que teníamos una mirada común y que es un gran debate también para los historiadores que hacemos historia económica, o si quieren un debate hasta contemporáneo, cómo miramos los procesos, cómo miramos la economía, cómo pensamos esos procesos, y me parece que esta mirada sistémica y multicausal que está en este libro me parece muy acertada. Pero claro, a su vez es muy demandante, ¿no? Porque eso implica entender los procesos desde miradas que van mucho más allá del mercado, desde miradas que van mucho más allá de los números y que, por supuesto, se basan en gran medida en esas dinámicas, pero que a su vez integran dimensiones más complejas del poder político de la sociedad. Entonces me parece que estos son los elementos que circundan esas preguntas que recién mencionaba. También otra virtud del libro, siempre hablando en general, es que es un libro muy prolijo. Es decir, cuando uno escribe trabajos, digamos, de comida más académicos, más de tipo paper, esos trabajos que uno presenta en círculos más cerrados de colegas, en general hay debates metodológicos muy fuertes. En general, cuando uno escribe un libro más general, esos debates a veces quedan un poco subsumidos en el relato, ¿no? Y no es menor, digamos, porque como todos sabemos, la construcción de la argumentación, digamos, implica una serie de procedimientos, una serie de procesos, ¿no? Una serie de elementos que sostienen las argumentaciones. Bueno, creo que este libro es un libro honesto y bastante prolijo en hacernos entender cómo se llega a donde se llega, a partir de qué evidencia, a partir de qué bases, a partir de qué lecturas, ¿no? Lo cual puede generar que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, ese no es el problema. El problema es entender cómo se construye el conocimiento. Y como sabemos, la vida académica es una vida de debate, y bienvenido siempre lo es. El tema es entender cómo se construye el conocimiento, cómo se lo basa, y digamos que eso sea claro, que esa construcción pueda ser deconstruida en la lectura. Lo cual no es sencillo, y sobre todo no es sencillo cuando uno baja a un nivel más general, porque explicar la deconstrucción, digamos, a veces resulta árido y a veces resulta también difícil para el propio productor explicar esos procedimientos. A veces por carencias y a veces porque no la tiene clara, lo cual es más grave, ¿no? Entonces, este libro en ese sentido es muy claro y eso me parece importante, sobre todo porque muchas veces ocurre con la historia económica. Yo fui presidente de la Asociación de Historia Económica durante un periodo largo y recuerdo discutir con mis colegas, tratar de poder hacer, digamos, más amigable la lectura de la historia económica para el gran público, ¿no? Porque en general la metodología y el lenguaje a veces que se utiliza resulta un obstáculo para entender las lógicas y lo que uno quiere plantear, ¿no? Entonces eso ya invalida la lectura, se siente invalidado el lector, ¿no? Entonces creo que Julio transita por cuestiones que son áridas en la historia económica, desde la fiscalidad, pero que al mismo tiempo permiten una lectura, creo, sencilla. No hace falta haber hecho un posgrado en historia económica o conocer un poco, diríamos, el lenguaje más fino de la econometría para entender las cuestiones que Julio nos plantea. Entonces creo
que eso es una gran virtud, ¿no? Yo en general soy muy amigo de aquellos que logran decir lo complejo de manera que se pueda entender fácilmente. Lo que no implica desvirtuar, que nos entendamos, es decir, mantener la complejidad, pero a través de algo que pueda ser leído de diferentes formaciones, de diferentes aproximaciones. Y eso es una gran virtud. Creo que Julio transita esa tradición, que no todos los colegios de historia económica tienen, de poder llegar de esa manera con las preguntas que se hacen. Entonces es un libro prolijo y un libro metodológicamente muy bien fundamentado. Y además quiero resaltar otra cosa. Es un libro que trabaja algo que les puedo asegurar, para nosotros es un gran problema. Trabaja la era preestadística. Es decir, esto que estoy diciendo para ustedes puede parecer una descripción que a lo mejor no le dice mucho, pero les puedo asegurar que para cualquiera que transite un archivo o transite la intención de construir un análisis de la era preestadística, va rápidamente a entender que el esfuerzo y la capacidad de construir las herramientas del trabajo son muy difíciles, duras y de largo aliento. Hay que ser muy persistente, hay que tener mucha fe y hay que poner muchas horas de trabajo para trabajar en la época preestadística. Eso no quiere decir que nuestros colegas de la época estadística trabajen mal. Quiero decir que hay cosas que el siglo XX tiene resuelta para un historiador y que no la tiene resuelta el siglo XIX. En el libro de Julio van a encontrar ustedes menciones, bueno, hasta acá podemos saber, de acá más especulamos, de acá más no sabemos. Y acá más no hay nada, de acá hasta acá. De esto hay esto y no hay lo otro. Es decir, cuestiones que habitualmente en la era estadística parecen totalmente resueltas, que no siempre lo son, pero por lo menos la ilusión está. Y seguramente hay una disponibilidad fácil de indicadores, de formas de aproximarse a grandes números, a grandes informaciones que en esta época no existen. Eso es un gran dato. Por eso también trabajar esta época tiene un alto costo. Y haber ido para atrás, Julio, te volvió a llevar al archivo de una manera mucho más dura que si hubiese seguido para adelante. En eso hablo también que es una valentía, ¿no? Así que bueno, todo esto tiene este libro que me toca presentar hoy. Bueno, es un libro de 6 capítulos, digamos, densos, ¿no? En el cual van transcurriendo estas cuestiones que Julio se propone, de los cuales yo arbitrariamente, con cualquier lectura, tratando de dar cuenta de lo que me parece a mí que puede ser más interesante para el gran público, diría, bueno, son como grandes ventanas o grandes líneas de trabajo. Voy a tratar de decir algunas cuestiones sobre 3, las cuestiones que creo que son las principales de este libro, que estoy jugando de mi lectura. La primera es la función de la fiscalidad, bastante obvio, eje central del trabajo de Julio. La segunda son las dinámicas económicas de Santiago. Y la tercera es el problema del caudillismo y sus prácticas. Es decir, estas 3 cuestiones obviamente en el libro no están divorciadas. Son parte intrínseca del mismo proceso, es decir, no es que podemos verlas como compartimientos estanques, no lo son. Julio mismo lo dice cuando él habla de la multicausalidad, no lo están ni en el pensamiento de Julio ni en el libro. Pero a forma de poder presentarlas, me voy a atrever a tratar de ir presentándolas en ese orden, sin dejar de pensar que son interacciones, que no son compartimentos estanques. Pero es una manera, me parece, de organizar un poquito lo que me parece que el libro propone, de alguna manera ir recorriéndolo en un resumen apretado, porque el libro tiene mucha densidad de información y de problemas, ¿no? Digo, bueno, Julio, como decía, yendo al primer punto, que es la evolución fiscal, Julio hace una prolija reconstrucción con los límites que tiene la etapa preestadística de la fiscalidad santiagueña en esta larga etapa, digamos, ¿no? Partiendo de algo que es interesante, porque Julio esto no lo colocó en su introducción muy general. Julio además parte desde la matriz colonial, es decir, Julio, no es que lo trabajé, pero Julio atentamente aprovecha muy bien los trabajos previos para ver un poquito el punto de partida de lo que es esta fiscalidad santiagueña, ¿no? Que obviamente lo lleva al contexto colonial y lo lleva a un contexto jurisdiccional diferente, que es el contexto platense colonial, que es el contexto que obviamente sabrán ustedes, se vincula, digamos, con esa articulación, digamos, de lo que era en el periodo colonial, digamos, la jurisdicción en la cual Santiago estaba incorporada, la cual era parte, digamos, que tiene que ver con esa intendencia, ¿no?, de Salta de Tucumán, en la cual era parte
por ahí Julio nos muestra algunos de los perfiles de esa fiscalidad, me parece que muestra lo esencial, las características de cuáles son los rubros de esa fiscalidad, el impacto que tienen, que es relativamente modesto en esta región, y muestra también, digamos, cómo parte de los recursos santiagueños se invierten en el territorio y parte se envían a la Caja Central de Salta, que a su vez debería rendir a Buenos Aires. Es decir, en este contexto hay una estructura santiagueña que forma parte de la estructura mayor de dependencia y la que claramente, digamos, no es un elemento clave de esa estructura fiscal, pero claramente, digamos, ya nos muestra una característica de ese mundo que es el punto de partida. Esa característica es una fiscalidad basada en impuestos indirectos, una fiscalidad basada en las corporaciones. Digo, quiero rescatar esto porque es un poco lo que se va a encontrar cuando transite a la etapa autonómica. Si cuando Julio transite a la autonomía, que obviamente transita por la densidad de los procesos que abre la revolución, la independencia, la fragmentación territorial, la fragmentación jurisdiccional, nos vamos a encontrar entonces con 1820, con la caída del intento de conformar un gobierno centralizado y con la presencia de la autonomía provincial santiagueña. Bueno, esa es la primera pregunta clave. Entonces, ¿qué tiene esta estructura naciente para sostener, digamos, esa soberanía que se ha constituido? Es decir, ¿qué recursos dispone, qué características tienen y cómo funcionan en relación al poder político y al poder social? Y ahí lo que Julio encuentra, y lo voy a sintetizar mucho, es algo que charlamos mucho, que es un libro que cuenta, y es lo que de alguna manera muchos hemos encontrado en los lugares que hemos dado a llamar, a grosso modo, una típica fiscalidad de transición, es decir, donde hay más continuidad que cambio, ¿no? Es decir, uno está acostumbrado a pensar esta etapa como la etapa de grandes cambios, sobre todo, obviamente, en las rupturas institucionales, las rupturas de la estructura imperial, la emergencia de un contexto, digamos, de prácticas y de ideas y de trayectorias políticas que bombardean con novedades, encuentra, sin embargo, una estructura material fiscal con, parece, más continuidad que cambio, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, un trabajo muy fino que hace para medir, ¿no?, esa fiscalidad que básicamente sigue siendo una fiscalidad indirecta. Esto quiere decir impuestos basados básicamente en el comercio y el consumo, y una fiscalidad que todavía tiene mucho de corporativo, ¿no? Porque en realidad pesa esa fiscalidad sobre sectores muy concretos de ese universo que todavía en términos sociales está entre los patrones heredados y los nuevos que se van construyendo, ¿no? Entonces, diríamos que esa primera fiscalidad santiagueña, al igual que muchas otras, en realidad se enfrentan a un lento cambio, en la cual hay más continuidades que novedades, pero sin embargo hay novedades, ¿no? Y esas novedades me parece que tienen mucho que ver, más que con los mecanismos de la estructura fiscal, tiene que ver con la forma de administración fiscal. Y ahí sí encontramos muchas novedades, es decir, no hay cambio de los impuestos. Ustedes saben, y la historia lo ha mostrado bastante bien, lo difícil que es crear una tradición nueva de impuestos. Todo régimen, cualquier tipo de régimen, siempre ha chocado con esta dificultad, no es producto de un sistema u otro, es decir, la fiscalidad no es natural. Cobrar impuestos no es algo que generalmente sea recibido de buena manera en la sociedad. Y de hecho lo que vemos acá es una cierta continuidad en esos patrones de la estructura fiscal, pero sí vemos un gran cambio en la forma de administración, en la forma en que se construye el poder administrativo político que administra los fondos de esta soberanía autónoma santiagueña. Y esto, por supuesto, liga el problema fiscal indisolublemente con el poder político y con la factura social. Es decir, no hay forma de entender eso saliendo de la descripción impositiva si uno no introduce la relación de la fiscalidad con la administración política y de la fiscalidad con los actores, que son sujetos de la fiscalidad. Entonces, ese trípode que está permanentemente en tu libro jugando, ¿no? Entonces, Julio ahí introduce, obviamente, esas prácticas, ¿no? Y ahí nos encontramos, digamos, con algunas cuestiones que yo diría, en mi lectura,
tienen puntos de contacto con lo que pasa en otras autonomías rioplatenses, ¿no? Que, bueno, saben el proceso, ¿no? Es decir, la autonomía santiagueña, como decía, es una más de aquellas otras que se declaran entre el año 20, ¿no? Y la Eugenia, que es la más tardía, ¿no? De la década del 30, ¿no? A lo largo sobre todo del siglo XX, ya, digamos, cantidades que van a ser 14 provincias históricas que van a constituir la Confederación, ¿no? El Pacto Federal del 31. Bueno, estas entidades tienen muchos puntos en común. De hecho, salvo Buenos Aires, que es la más diferente, tienen esta estructura de transición. Ahora, lo que me parece más notable, y estamos en un terreno complejo de trabajo, tiene que ver con la administración, ¿no? Y esa administración tiene que ver también con las características del poder en Santiago y con las características de cómo funciona la estructura política y social santiagueña. Y ahí, bueno, aparecen elementos sumamente interesantes que lo ligan al caudillismo y que lo ligan a las características económicas, a las dos cuestiones que mencionábamos, ¿no? Y ahí hay cuestiones centrales, ¿no? que son para largos debates y que exceden el libro y que llevaría cada uno de ellos a llevar un rato largo, ¿no? Pero Julio nos dice, bueno, bueno, obviamente una cosa que era bastante común en estas autonomías provinciales, bueno, la división de poderes era un gran problema y casi estaba ausente. Pero además, lo que notable de acá es que no parece haber legislatura ni estructura jurídica que comparta la fiscalidad. Entonces la fiscalidad es un elemento propio del gobierno, del gobernador. Y a su vez, y eso es lo que nos llama la atención, que la forma en que se construía la fiscalidad tenía que ver con el manejo discrecional, digamos, del gobierno, ¿no? De la relación con el ministro del Tesoro, ¿no? Es decir, una relación que en otros casos, con una varianza muy grande, ha sido bastante diferente, desde aquellas que transitaron a formas mucho más complejas a aquellos que están más cerca de lo que está en Santiago, ¿no? Entonces, esto a su vez nos está hablando de un proceso que es riquísimo y que estamos lejos de haber entendido del todo y de haber sacado las conclusiones de resumen, ¿no? Es decir, cómo cada autonomía fue construyendo mecanismos de manejar sus recursos en relación a qué problemas y a qué contexto, ¿no? Esto nos habla mucho de ese proceso de transición, ¿no? Que tiene esta fiscalidad. Y acá tenemos, digamos, entonces, un poder muy centralizado, y yo creo, y esto lo digo yo, lo decís vos, y creo que esto tiene mucho que ver con una cultura patrimonialista, que parece tener mucho peso en Santiago del Este. Cuestión que es muy discutida en otros casos, ¿no? Es decir, el problema del patrimonialismo no es un problema santiagueño, no es un problema rioplatense, es un problema de Latinoamérica. Esto es un problema global, que tiene que ver con el paso de la fiscalidad rígida, donde el epicentro del patrimonialismo era rígida, a una fiscalidad, entre comillas, republicana, en la cual el patrimonialismo empieza a ser algo que es un problema, porque hay que separar lo público de lo privado, lo cual en sí mismo es un gran problema, qué es lo público y qué es lo privado, y cómo se define la política de lo público y cómo se aísla lo privado. Entonces, este es un gran problema que excede, por supuesto, a los impuestos, que tiene que ver con las políticas en general, las políticas fiscales en particular, y que está muy presente claramente en tu trabajo y en esta parte de la parte privada, digamos, que está más presente todavía en la segunda parte, donde va a aparecer un contexto diferente para el caso santiagueño. Y me parece que es una cuestión central de tu trabajo, diría, donde más se diferencia Santiago del resto es en este problema. Me sorprendió que te metieras con el mismo, pero está muy bien que lo haga, dice el caudillismo, ¿no? Bueno, acá necesitaríamos 2 horas para charlar, pero no tiene sentido, es muy tarde, todos nos vamos a ir cansando, pero me parece que el libro de Julio también transita, ¿no? Por un intento de acercarnos a una mirada de estos líderes y a una mirada del caudillismo, digamos, que esté acorde a la autografía contemporánea, ¿no? Y ahí recién decía, bueno, es complejo pensar en el caudillismo. Yo voy a tomar solo 2 ejes de todos los que hay posibles, ¿no? Uno es el eje legalidad caudillos, el otro es el eje caudillos actores sociales, ¿no?
Es decir, si hay una cosa que diferencia a la historiografía de los últimos 20 años es haber pensado la legalidad desde el contexto histórico, no desde el preconcepto de la lectura anacrónica. Entonces, pensar que era la legalidad y pensar que era este orden republicano es fundamental. Y el escenario de esa tradición de la cultura política que se abre con la autonomía es enorme. No solo